que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Ya llevamos más entregas de respondiendo comentarios de TikTok que Sony con la PlayStation, así que eso es buena noticia porque veo en cada nueva entrega que es un contenido que os gusta, que disfrutáis con las visualizaciones que me dais, así que os lo agradezco muchísimo y me alegro profundamente. Si es la primera vez que ves un vídeo de este estilo, además de dejarte por aquí arriba la lista de reproducción, más que nada lo que hago es una selección, ¿no?, de todos los comentarios que me dejan en la cuenta de TikTok, que me parecen, digamos, más interesantes para traerlos aquí al canal, ¿no?, y comentar un poquito lo que hay detrás, ¿no?, para aprender un poco de historia de las religiones. Así que no me enrollo más, vamos con la faena. También te recuerdo que Tiberio recibió una carta que hablaba de Jesús y decía que era rubio con ojos claros. Increíble, pero cierto. Increíble porque es falso. Francisco Javier se refiere a la llamada carta de Poncio Pilato dirigida al emperador romano acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo cual ya el título nos tiene que hacer sospechar. Se trata de un apócrifo que se ha fechado ni más ni menos que entre los siglos XV y XVI. En el texto en cuestión, el propio Pilato elogia a Jesús ante Tiberio diciendo que el crucificado era, y cito, piadoso y austero, legado de la verdad y un justo inmune de toda culpa. El prefecto echa la culpa de su muerte a los judíos, cito de nuevo, cuyas instigaciones seguí de mal grado y por temor, y se excusa apuntando, en palabras del texto, a la fabulación de todos los escribas, jefes y ancianos. Además, aclara, los discípulos de Jesús hacen el bien a todo el mundo. También existe otra supuesta carta de Pilato que lleva por título Relación del gobernador Pilato acerca de nuestro Señor Jesucristo, enviada a César Augusto a Roma. También sospechoso ya el título. Esta, es verdad, sería un poco más antigua, sería del siglo VII y también en ella se considera, por supuesto, a Jesús inocente, se excusa de su condena a muerte a Pilato y se le achaca exclusivamente a los judíos. A raíz de lo que sabemos sobre Pilato y sobre el proceso a Jesús gracias a la investigación histórico-crítica, todo esto ya nos debería hacer sospechar mucho de la veracidad del texto. Pero mayor es la sorpresa cuando llegamos a una presunta carta de respuesta. Efectivamente, se conserva presuntamente una carta de Tiberio a Pilato, escrita en griego, en la cual el emperador se dirige a Pilato con mucha dureza en estos términos. Por cuanto tuviste la osadía de condenar a muerte a Jesús Nazareno de una manera violenta y totalmente inicua, vas tú mismo a ser conducido a mi presencia, cargado de cadenas, para que presentes tus excusas y rindas cuentas de la vida que has entregado a la muerte sin motivo alguno. Para completar el panorama, se conservan dos cartas que habrían intercambiado Pilato y Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, ya sabéis, el tetrarca de Galilea y Perea, entre los años 4 antes de nuestra era y 39 de nuestra era. Se trata de una presunta correspondencia escrita también en griego, con versiones siríacas, difícil de traducir por su mala redacción y con elementos de origen medieval, así que nos encontramos ante escritos igualmente tardíos. Una vez más, Pilato aparece como el bueno de la película, ¿no?, totalmente contrario a lo que la historia nos dice de él,
que fue depuesto de su puesto de prefecto por el propio emperador, precisamente por su crueldad y sadismo contra los judíos. Pero el mensaje de todos estos textos y de muchos otros es siempre el mismo, ¿no? Se muestra una simpatía hacia Pilato, por lo tanto hacia el imperio romano, y se acusa al pueblo judío. Es muy fácil seguir esta línea ya desde el Evangelio según Marcos, ¿no? Es el primero que planta las semillas, sin duda de forma involuntaria, hacia lo que acabará desembocando en el antijudaísmo, pero está claramente muy alejado de la realidad histórica, ¿no? Entonces, como ocurre a veces con la divulgación sobre la figura de Jesús, pues se busca más sensacionalismo y audiencia que un acceso a la verdad o a lo que podemos conocer de la verdad. Entonces es indudable que todos los apócrifos, especialmente los más antiguos, tienen su importancia para saber cómo se fue construyendo el cristianismo a lo largo del tiempo, pero no pasa de ser literatura religiosa, no la podemos tomar como literatura histórica, ¿no? Mucho menos valorándolo con los principios con los que valoramos hoy la historia, ¿no? Entonces, esos textos tienen su valor indiscutible para entender el desarrollo del cristianismo, pero no nos sirven para conocer los hechos objetivos de lo que ocurrió con Jesús. ¿Puedo hacerme cristiano? ¿Puedo hacerme musulmán? ¿Puedo hacerme judío? Pues sí, sí y sí, aunque depende de hacia qué espiritualidad te sientas inclinado, tardarás más o menos en serlo. De menor a mayor dificultad, entre comillas, sería musulmán, cristiano y judío. Que claro, una cosa es serlo nominalmente, es decir, el proceso por el que tienes que pasar para ser reconocido como tal, y otra cosa muy distinta es serlo en plenitud, es decir, actuar, comportarte como tal. Entonces ahí el nivel de dificultad se equilibra entre los tres. Siento deciros de que todas las religiones fueron amañadas por antiguos reyes para sus beneficios. Esto es algo que se repite mucho, ¿no? Que es como una especie de mantra, porque lo he recibido también en comentarios muchísimas veces, y yo así de grandes, digamos, referentes en el sentido de tener muchísimos seguidores que siguen ahondando en esta misma idea, es, por ejemplo, José Luis Parise, ¿no? Que dice exactamente lo mismo. Así que yo ya comenté esta opinión que él tiene en una conferencia que dio, así que os dejo por aquí arriba el vídeo de esa primera parte, porque hice dos. Y en realidad la conferencia duraba bastante más y la cosa prometía, pero la verdad es que lo dejé ahí y no recuerdo muy bien el porqué. Así que si os gustaba esa serie, que insisto os dejo por aquí arriba, pues si queréis que continúe, ¿no? Hablando sobre el Jesús de Parise, pues dejádmelo en los comentarios. Si es el mismo, se refiere al mismo Dios, ¿por qué las doctrinas diferentes? Gracias. De los miles de comentarios que he recibido, únicamente 5 personas me han hecho una pregunta y me han dado las gracias por la respuesta, que me he emocionado y todo. Respondiendo, las doctrinas son diferentes porque los pueblos son diferentes. Su geografía, su época, sus costumbres, su propia historia. La Biblia y el Corán son libros, o mejor dicho, no son libros donde se exprese Dios, sino donde se expresan las ideas que dos comunidades humanas tienen de Dios. Por eso las doctrinas son distintas, porque las dos comunidades humanas tienen idiosincrasias distintas. Los musulmanes dicen que la Biblia habla de Mohamed y afirman que está allí escrito. ¿Puedes informar, porfa? Aquí una persona que pide las cosas por favor. Esto es maravilloso. Bien, los musulmanes que dicen que la Biblia habla del profeta Muhammad están siguiendo el mismo proceso que siguen los cristianos para decir que el Tanaj habla de Jesús. Es el mismo principio, que es el interés teológico. Parten de un análisis de las escrituras que es completamente confesional y lo adecúan a su propia visión. Eso
en sí no es malo. La hermenéutica a lo largo de la historia se ha realizado siempre para extraer un mensaje de un texto y adecuarlo a las circunstancias de la comunidad. El problema es que, a juzgar por lo que yo he visto y me ha llegado a TikTok, los cristianos y musulmanes que hacen esto ahora lo hacen con el objetivo de sentirse superiores a los demás, ¿no? Buscan sustentar su propia fe en detrimento de la fe ajena, ¿no? Los musulmanes niegan a los cristianos el papel fundamental de Cristo a favor de Muhammad, ¿no? Diciendo que, por supuesto, Jesús no era el Mesías, no era el Hijo de Dios, o sea, todo lo que o casi todo lo que se dice en el Corán, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a la relación con Dios, y dice que el propio Jesús anunció, ¿no? a Muhammad. Pero claro, esta voluntad, ¿no? de negar la Biblia o negar el Corán hace que su interpretación, su hermenéutica, pierda todo su sentido y toda su nobleza. Por cierto, si queréis saber más sobre esa tesis cristiana que dice que Jesús aparece en el Tanaj, también grabé un vídeo sobre ello. Yo tampoco creo en la Trinidad, la Biblia no habla de ella, pero la pregunta es, ¿creo que Jesús es Dios? ¿Alá es Jesús? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, un hermeneuta sí le podría decir a Marleni que la Trinidad está presente en el texto bíblico. Pero bueno, ese es otro tema. Claro, si crees que Jesús es Dios y Alá es la palabra en árabe para referirse a Dios, pues sí, Alá es Jesús para cualquier cristiano que considere que Jesús es Dios. Y aunque nos suene raro, porque es verdad que los occidentales tenemos asociado la palabra Allah como el nombre que el Islam da a Dios, o peor, como el Dios de los musulmanes, en realidad los cristianos árabes, cuando rezan a Dios, se dirigen a él como Allah. Y si son trinitarios, pues es claramente lo mismo. Sí hay datos para saber cuándo nació Yeshua, y nació en la fiesta de Sukkot. En diciembre nació Nimroz, Tamuz. Este comentario es del vídeo en el que digo que, puesto que no hay suficiente información en las fuentes primarias, no podemos saber con exactitud cuándo nació Jesús, y explico por qué no son convincentes los argumentos de los testigos de Jehová. Pero José Antonio no está de acuerdo y dice que nació en la fiesta judía de Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en el mes judío de Tisrei, que equivale al gregoriano septiembre-octubre, y dice que en diciembre nació Nimrod Tamuz, que son dos personajes distintos, pero no sé si aquí quería decir nacieron Nimrod y Tamuz, o confunde a Nimrod con Tamuz y piensa que son lo mismo, no lo tengo muy claro. El caso es que esa idea de que en diciembre nacieron o Nimrod o Tamuz o los dos o que es el mismo o lo que sea, es un terreno común, otro más, de la literatura sensacionalista que pretende pasar por histórica. Sobre Tamuz ya hablé en el vídeo sobre los dioses presuntamente nacidos el 25 de diciembre. Tamuz es un dios, no existió, no podemos ponerlo al mismo nivel que Jesús. Además, siendo Tamuz dios de la primavera, sus dos fiestas, las dos fiestas de las que tenemos noticia que se celebraban, a saber, su matrimonio con Inanna y su muerte, se celebraban la primera entre febrero y marzo y la segunda entre marzo y abril, por lo tanto, muy lejos de diciembre, y no se dice absolutamente nada en ninguna fuente que nosotros sepamos que haya llegado hasta nosotros de su nacimiento en diciembre. En lo que respecta a Nimrod o Nemrod, es un personaje bíblico del libro del Génesis, bisnieto de Noé, al que se menciona muy brevemente, pero no se dice nada de su nacimiento. Entonces, ¿cuál es la relación entre Jesús, Nimrod, Tamuz, ese 25 de diciembre, etcétera? Pues la relación es un señor, un escocés, llamado Alexander Hislop. Este hombre fue ministro de una escisión de la Iglesia de Escocia, llamada Iglesia Libre de Escocia, y en 1858 publicó un libro en el que pretendía demostrar que la Iglesia Católica adoraba a Satanás y que los protestantes como él adoraban al verdadero Dios,
que el culto a la Virgen María se remontaba a un culto babilónico de la mujer diosa Semíramis, esposa de Nimrod y madre de Tamuz, a quien por supuesto identifica con Satanás y dice que nació un 25 de diciembre. Entonces, para Hislop, las creencias católicas como la Trinidad o el culto a la Virgen María tenían un origen satánico y pagano gracias a la diabólica mediación de Constantino, quien, influido por el propio Satanás, transformó, manipuló la historia original y real de Jesús basándose en antiguos mitos babilónicos. En resumen, Hislop pensaba que la religión de la antigua Babilonia, que catalogaba como pagana y satánica, había continuado hasta el día de hoy camuflada en la Iglesia católica. De ahí el título de su libro donde desarrolla esta tesis. Las dos Babilonias, la adoración papal prueba ser la adoración de Nimrod y su esposa. Año 1858. En realidad, evidentemente, era una delirante propuesta, fruto, por un lado, de su odio a los católicos, de un muy precario conocimiento del antiguo Oriente Próximo y de una desbordante imaginación. El problema es que, claro, casi 200 años después sigue habiendo personas que se hacen eco en Internet de sus ideas y que las toman por verdad. Así que, como vemos, la desinformación no es exclusiva de nuestro tiempo, aunque hoy tenga un mayor y peligroso alcance. ¿Jesús era judío? Sí, judío galileo, para más señas, con todo lo que ello implica. Diálogo interreligioso SOS. Aprovecho este comentario para dejar claro esto por si hay algún despistado o alguien que todavía no se ha enterado o es la primera vez que me ve. Si no os interesa el diálogo interreligioso, si os sentís más cómodos absolutizando vuestra tradición espiritual y defendiéndola, enfrentándola con las demás y humillando a las demás en lugar de encontrarse y dialogar con ellas, si preferís levantar muros a tender puentes, si pensáis que vuestra propia tradición se ha mantenido inmaculada en el tiempo desde sus orígenes hasta hoy y que así debe permanecer mientras que todas las demás son falsas o están manipuladas, pues tengo que deciros que claramente os habéis equivocado de canal. Pero, si os interesa este contenido, aprovecho para pediros que os suscribáis al canal, si todavía no lo estáis, y que dejéis un like en el vídeo, que es muy importante, ayudáis un montón y es gratis. Todo bien, todo correcto, hasta que escucho un Buda es superior a los dioses. ¿Qué pasó ahí? No hay nada superior a Dios. Sobre la superioridad de los budas respecto a los devas en el budismo, ya grabé vídeo que os dejo por aquí arriba. Y sí, así funciona en la cosmovisión budista, que es radicalmente diferente de la abrahámica. Nuestra época tiene la característica en el ámbito religioso de que las distintas religiones y espiritualidades, al menos las de un mayor número de seguidores, ya no están separadas por las fronteras geográficas, sino que todas pueden convivir con todas en todas partes. Y eso hace que muchas personas se hayan dado cuenta por primera vez de que existen otras religiones y espiritualidades, otras maneras de ver, de entender y de relacionarse con el mundo. Y hay quienes al tomar conciencia de esto sienten su propia visión y su propia identidad amenazada. Y entonces niegan y o condenan lo que no comprenden. Entonces eso es una reacción perfectamente normal. El problema es cuando se persiste en esa actitud, ¿no? Porque ya que estamos condenados a entendernos para convivir, ¿qué es mejor, ¿no? ¿Vivir peleándonos o vivir respetándonos? Pues hombre, yo creo que siempre que unas ideas o unas creencias no se traduzcan en la discriminación o en la explotación de nadie, siempre debe primar el respeto. Una pregunta, desde mi ignorancia, ¿vale? No soy historiadora ni teóloga, pero ¿por qué supones que la teología no incluye la historia y viceversa, que la historia no incluye la teología? ¿Quién mejor que Dios para contarnos la historia? Vuelvo a repetir, solo es curiosidad en ese aspecto. ¿Por qué supongo que la teología no incluye la historia ni la historia la teología? Pues es muy fácil, es una cuestión de método. La teología abrahámica, que es de la que estábamos hablando aquí, da por supuesto a Dios. La historia no lo hace.
sea, la misma consideración de que Dios puede contarnos la historia ya es una declaración de fe, de una visión que es propia de la teología. Entonces, la fe hace una lectura teológica de la historia y la historia de las religiones hace un estudio de la evolución histórica de las ideas sobre las que trabaja la teología. Pero son dos campos que no se han mezclado hasta hace unos 200, 300 años y así estamos ahora, que muchos fieles confunden o limitan y encorsetan la teología en la historia porque consideran que si los relatos de su fe no son verdaderos en un sentido histórico, objetivo, entonces no pueden ser verdaderos en absoluto. Y por eso muchos de ellos se vuelven o bien ateos o bien fundamentalistas. Ya grabé también un vídeo sobre este asunto. El caso es que la historia debe tener cuidado con reducir la fe y cualquiera de sus expresiones a su dimensión histórica, no caer en el historicismo, y la fe debe procurar no limitarse y enclaustrarse en la historia, para así ambas ser sinceras y respetar la integridad tanto de la fe como de la historia o de la teología y de la historia. Ya lo dijeron un historiador de las religiones y un converso al judaísmo que se expresan mucho mejor que yo. Mircea Eliade, en su libro La búsqueda, dice que el primer paso para descubrir la perspectiva omniabarcante, que es una expresión que me fascina, el primer paso para descubrir la perspectiva omniabarcante es reconocer que lo que es verdad en la eternidad no necesariamente es válido en el tiempo. Esto como mensaje para los fundamentalistas. Por otra parte, Orobio de Castro, en el siglo XVII, notó que a menudo quienes estudian las tradiciones espirituales, cito, creen que pierden prestigio como hombres eruditos si aceptan aprender de aquellos que han sido educados en las leyes sagradas y así presumen de gran saber al contradecir lo que no comprenden. Esto para los ateos militantes. Aquí en el Centro Ultrella siempre haciendo amigos. Así que lo vamos a dejar aquí por hoy en esta sexta entrega de Respondiendo Comentarios de TikTok. Creo que ha sido una entrega bastante interesante, bastante variada, ¿no? Hemos tenido un poquito de todo. Así que me gusta el resultado final y confío que a vosotros y a vosotras también os guste. Así que muchas gracias por haberme acompañado una semana más. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y como siempre, Ultrella.